Gloria a Dios. Muy buenas noches. Entonces vamos a continuar con la clase de Romanos y Gálatas. Ahora puede apagar su micrófono, hermano Regis. Después yo le digo para que active de nuevo su micrófono. Oremos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta hermosa noche, por hermano Regis y por todo lo que tú permitas que puedan ir ingresando a este Zoom, que sea de bendición, que puedan ingresar la mayoría, los nuevos, los antiguos. Tú añadas más obreros para tu mies. Te pedimos, Señor mi Dios, miles de obreros para tu mies, para Bolivia, para conquistar naciones para ti, Señor mi Dios. Tú eres el que llamas, el que capacitas, el que unges, el que utilizas, el que das recursos. De ti viene toda provisión en forma sobrenatural para que vivamos, para que tengamos tu reino. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Adorado Jesús. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta, a ver si el hermano Regis ha respondido. La primera pregunta para el hermano Regis ¿es posible ser justificado sin vivir rectamente? Explique. ¿Qué contestó hermano Regis? Puede activar su micrófono. Noche, pastor. Bueno, No es posible vivir justificado sin vivir rectamente delante de Dios. La vida sin santidad está siempre presente en los individuos, pero uno tiene que vivir rectamente, pues, pero sin Dios no se puede vivir justificado, porque claro. Dios es el que... Algunos lo hacen en el sentido de que desobedecen, ¿no? Están en rebeldía, en desobediencia, porque cuando entregamos nuestra vida a Cristo somos justificados, eso es verdad, somos santificados, somos declarados justos o inocentes, pero se espera que inmediatamente sigamos obedeciendo al Señor, su palabra, nos reunamos, oremos, seamos edificados. Entonces, tengamos que ser, podríamos decir, perfeccionados por el Espíritu Santo durante todo ese proceso de una vida de santidad. Eso es lo ideal. Pero algunas personas de obediencia no andan en santidad. A eso se refiere, ¿no? Claro, en este caso hay un predicador inglés, Charles Spurgeon, que dice eso lo que usted dice, ¿no? Pero en la vida práctica hay gente así desobediente. Sigamos con la segunda pregunta, a ver, la hermana Darling, si puede contestar. Si... Vamos a ver, ya estamos entrando a la próxima página. El significado de la santificación, Dios es santo, ¿no? Dios es santo. Vamos a ver enseguida. La segunda pregunta dice, ¿en qué se parece nuestra salvación a ir en un barco de vela y no en un bote de remos? ¿Qué contestó hermana Darling? Pastor, buenas noches, que Bueno. no podía ponerlo al micrófono. Sí. Puse porque depende de Dios para el viento porque depende de Dios para dónde el viento sopla en la vela, pero es nuestra responsabilidad levantar la vela y optar por permanecer en el barco. Sí. Entonces, significa que dependemos de Dios, pastor. Sí. Pero también tenemos que poner nuestra voluntad, ¿no? Para obedecer al Señor. Por ejemplo, en este momento, algunos de ustedes dos, han ingresado al Zoom. Otros, supongamos que no han intentado siquiera ingresar, entonces ellos no han puesto su voluntad, porque a través de, en este caso, la enseñanza de la palabra de Dios, el libro de Romanos, somos edificados para nosotros y también para enseñar a otros lo que hemos aprendido. Entonces tenemos que poner nuestra voluntad, pero la acción del Espíritu Santo es como un barco de vela. El Espíritu Santo sopla sobre nuestras vidas, nos da aliento, nos conduce, nos guía, ¿no? Para hacer lo que a Dios le agrada. A eso se refiere.
Sigamos con la tercera pregunta, hermano Regis. ¿Cuáles responsabilidades tiene el creyente en la vida recta? Vivir en santidad. Muy bien. No, Sí. O sea, significa vivir en obediencia al Señor apartado del pecado, ¿no? vivir en santidad. Sí. Porque santo significa Apartado del apartado pecado, del no pecado. fornicar. Y en el caso de la iglesia ayer di el ejemplo de Juan el Bautista, que vivía apartado en el desierto, difícil. En ese entonces no había internet, podríamos decir, que estaba en el desierto, comía langostas y miel silvestre. Entonces estaba aislado, dedicado para Dios y esperando escuchar la voz de Dios. Efectivamente Dios le hablaba y eso comunicaba a la gente, ¿no? Llegó a tener muchos discípulos. Juan el Bautista y sus discípulos aprendieron a orar y a ayunar como él oraba y ayunaba, seguramente por el contexto se ve, ¿no? De algunos versículos que los discípulos le reclaman cómo los discípulos de Jesús comen, beben, y los discípulos de Juan el Bautista nada, estaban en ayuno. Entonces, porque su líder, en este caso Juan el Bautista, era un hombre de oración y ayuno. Pero el Señor Jesús posteriormente dijo que cuando Él sea quitado, entonces ayunarán. Entonces, ahora no lo tenemos físicamente al Señor Jesús, y entonces es tiempo también de ayunar, ¿no? De buscar la presencia del Señor. Pregunta 4, vamos a ir adelante. Según Romanos 8:29, ¿cuál es el plan de Dios para los creyentes? Hermana Darling. Que seamos hechos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Entonces significa eso que debemos ser perfeccionados para que lleguemos a ser como Cristo. En otra parte, en el libro de Efesios capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Significa que lleguemos a ser como Él. Digamos, pregunta 5, hermano Regis. ¿En cuáles 3 aspectos Dios es santo? En su santidad, en su ser y en su posición, porque es Señor y Supremo. Sí, en su posición, en sus acciones. ¿Qué más? Y en su ser, porque es un ser pues, que es puramente santo, ¿no? Sí. Pregunta 6 para la hermana Noemí Sánchez, que acaba de ingresar. Puede activar su micrófono. Sí, la pregunta 6 dice, ¿cuáles son algunas características vinculadas? ¿Cuáles son algunas características vinculadas con la santidad de Dios en Apocalipsis 15, versículos 3, 4 y 5? En realidad debiera ser. Ahí le han puesto 4 y 5. ¿Qué le puso usted, hermana? Sobre los 2 versículos, según se refería que merece toda la gloria, por lo que todas las naciones lo adoran, y otras características es, Él es justo, grande y temible. Ah, eso está bien. Muy bien. Dios es justo, grande y temible. Serían las características vinculadas con la santidad, ¿no? Porque Dios es grande, también dice que es misericordioso, y es otra característica del Señor. Todos los atributos que Él tiene, los que provienen supuestamente de su santidad. Pregunta 7. Está ingresando Melvin, por favor, si puede contestar la pregunta 7. Dice, ¿en qué sentido Dios es santo en su posición? Ilustre esto. Pregunta 7. Melvin, ¿está escuchando? No escucha. Entonces, para el hermano Regis,
qué sentido Dios es santo en su posición? Ilustre esto. Reconocemos en su posición que es santo obedeciéndole al Señor. Ahí reconocemos que Él es santo, obedeciéndole a Él. Ya. Melvin, ¿qué puso? O hermana Noemí, ¿qué puso usted? Pregunta 7. Es Señor divino, supremo, exaltado, glorioso sobre toda la creación. Él es Señor, el gobernador de todo en el cielo y en la tierra. Muy bien. Esa respuesta de la hermana Esther es más de acuerdo al texto que estamos viendo acá. Respuesta a la pregunta 7, hermano. Puede modificar sus respuestas si la tiene. La pregunta 8. ¿Cómo reconoce una persona que Dios es santo? Para Melvin. ¿Cómo reconoce una persona que Dios es santo? Para hermana Darling. ¿La hermana Darling? Ha salido la hermana Darling, no está. Melvin, ¿podés responder, por favor? Pregunta 8. ¿Cómo reconoce una persona que Dios es santo? La respuesta sería lo que dijo el hermano Reyes hace rato, ¿no? Obedeciéndole. O sea que él confundió la 7 con la 8. La 8 sería obedeciéndole, porque una persona que no reconoce que Dios es santo no le hace caso, no reconoce todo lo que Dios es. Algunos dicen que la mejor característica de Dios, o la más distintiva, o la que incluye a todas las otras características o atributos de Dios, es su santidad. Por eso repite varias veces: Dios es santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Pregunta 9. ¿Por qué la desobediencia es pecado contra la santidad de Dios? ¿Quién quiere responder? ¿Por qué la desobediencia es pecado contra la santidad de Dios? Melvin, ¿puedes activar su micrófono? Hola. Sí. Sí, puse yo en la 9, ¿por qué la desobediencia es pecado contra la santidad de Dios? El que no obedece a Dios no reconoce que Dios es santo. Debemos demostrar con nuestras acciones que Dios es soberano y debe ser exaltado sobre todas las cosas. Dios debe ser exaltado sobre todas las cosas. Muy bien. Pregunta 10. Para la hermana Noemí, ¿por qué algunos que dicen que Jesús es Señor, el santo sobre todas las cosas, serán enviados al infierno, de acuerdo a Mateo 7, 21 al 23 y Lucas 6, 46 al 49? Porque lo que Dios espera de cada uno es que hagamos su voluntad y no demostremos solo con palabras. Muy bien. Hay un ejemplo que esta semana escuché el testimonio de Vinny, ¿cómo se llama? Hay un judío que explica con milagros, sanidades, se llama Benny Hinn. Benny Hinn
Dios lo utilizaba con milagros, sanidades, todo eso. Y dice que hace unos años atrás, hace poco, debe ser unos 5 años, no sé cuánto tiempo exactamente, él tuvo un problema matrimonial y se divorció, o sea, se divorciaron con su esposa. Y Dios seguía utilizándolo a Jimmy Hinn, aquí, ¿cómo se llama? Benny Hinn se llama. Dios seguía utilizándolo a Benny Hinn con milagros y señales y todo eso. Entonces le preguntó a Dios, cuando leyó este pasaje en Mateo 7, 21 al 23, en este momento lo vamos a leer, y entonces le dijo, Señor, ¿cómo me estás utilizando? Y yo no estoy bien, estoy mal con mi esposa, estamos divorciados. Y Dios le dice que el Espíritu Santo le dijo, yo te utilizo porque yo respaldo mi palabra, y como vos predicás mi palabra, yo respaldo, pero no te respaldo a vos, sino a mi palabra. Y ahorita vamos a leer Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Benny Hinn le dijo, Señor, yo no quiero que tú me digas eso al final cuando me presente delante de ti. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo quiero obedecerte. Seguramente le pidió que restaure su hogar. Y dice que Dios restauró su hogar y volvió a casarse con la misma mujer, ¿no? Volvió a casarse con su esposa y bueno, seguramente ahora es lo que Dios lo sigue utilizando. Pero lo que quiero decir es que hay un versículo también que dice, los dones y el llamamiento son irrevocables. Algunos lo toman en el sentido de que los dones que Dios nos da, en este caso sanidades, milagros que le dio a Benny Hinn, son irrevocables en el sentido de que Dios se los da y no se los quita. Pero la persona que está viviendo el pecado de obediencia a su palabra, Dios no la acepta, porque hay otro versículo también en Hebreos 12:14, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Significa que debemos vivir apartados del pecado para estar en la presencia de Dios eternamente. Y hay muchos otros versículos que poco a poco vamos a ir enseñando, pero eso es lo importante. No sé si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta pregunta 10 y la respuesta, por favor. Tienen la palabra. Cualquiera de ustedes. Yo quiero agregar algo más a ese versículo que acaba de leer. También hay otra cita bíblica que Lucas 6, del 46 al 99. Entonces, aquí el Señor dice que la persona que obedece, o sea, recibe al Señor, obedece y continúa, permanece en los caminos del Señor, Él lo comparará con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, no solamente al Señor, o sea, no le interesa tanto las palabras que le decimos, sino Él ve la intención de nuestro corazón. Y en este caso se resume en obediencia, ¿verdad? Porque si queremos agradar el corazón del Señor, debemos andar en obediencia cada día, ¿no? Y cuando habla del versículo que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, es eso, ¿no? Cada día va aprendiendo y va creciendo de acuerdo al fundamento que se le da. No así el otro que edificó su casa sobre la arena, vino el viento, vino la lluvia y esa casa se derrumbó. Entonces, mucho tiene que ver en la voluntad que ponga la persona que ha recibido, digamos, en este caso, la palabra del Señor y quiere continuar agradando el corazón de Dios. Muy bien, de acuerdo, ¿no? Y Cristo es la roca sobre la cual debemos edificar, ¿no? Nuestra vida, nuestra familia y también su palabra, ¿no? Lo que Él dice, lo que Él enseña. De otra manera,
podemos apartarnos y dejar agradar al Señor. Digamos, pregunta 11 para hermano Regis. ¿Quién es más bendecido? María. ¿Quién es más bendecido? ¿María como madre de Jesús o los que obedecen las enseñanzas de Jesús? Lucas 11:28, explique. Los que obedecen la palabra del Señor, pero los que están en obediencia son más bendecidos, ¿no es? Porque Amén. cuando le dice, te llaman tu madre y tus hermanos, le dice, aquí están, le dice mi madre y mis hermanos, todos los que obedecen la palabra del Señor, dice, ellos son mi padre, mis hermanos, dice, no, todos los que obedecen. Entonces ahí nos da un ejemplo que todos los que obedecemos somos bendecidos, ¿no? Por él. Sí. Muy bien. ¿Qué les iba a decir? Hermana Melvi Regis, te apagan momentáneamente su micrófono, lo activan cuando les pregunte y después otra vez lo apagan para que no haya ruido. ¿Ya? Pregunta 12. ¿En qué sentido es Dios santo en sus acciones? Ilustre esto. Para la hermana Darling, por favor. Dios es santo en sus acciones porque es poderoso, porque están los juicios, están las leyes y los decretos. Eso es lo que yo entendí, pastor. Ya. Dios es santo en sus acciones. O sea, cuando Él actúa, por ejemplo, puede actuar justamente como le decimos, Dios es juez, actúa justamente cuando libera a un justo, cuando perdona a un pecador que se arrepiente, pero es también justo cuando manda, en este caso, de acuerdo al libro de Apocalipsis, manda al lago de fuego y azufre a todos aquellos que no se han arrepentido, no han entregado su vida a Cristo. O sea, en ambos casos es su acción del Señor, es, en este caso, la justicia se puede expresar de una forma misericordiosa para con el que se arrepiente, pero se puede aplicar también como un juicio de ira sobre la persona impía que no ha entregado su vida al Señor y lo manda al lago de fuego, ¿no? Sería un ejemplo. Y así todo lo que hace Dios, sus acciones son todo lo que ha hecho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a veces solo, a veces a través de los profetas, a través de los apóstoles. Entonces, de muchas formas. Para la hermana Erika Aramayo, que ha entrado, si puede hacer el favor de contestar la pregunta número 13, que dice, ¿cuántas acciones menciona María cuando enfatiza que Dios nuestro Salvador es santo? ¿Sí, su hermana Erika? Puede activar su micrófono. Sí, entrecortado. Pastor, ¿puedo repetir, por favor? No le escuché muy bien, está entrecortado. ¿Cuántas acciones menciona María cuando enfatiza que Dios nuestro Salvador es santo? Se refiere a ese pasaje bíblico de Lucas 1, 46 al 55, cuando María le hace como un salmo a Dios de agradecimiento. ¿Hizo esa tarea? No. No, en este momento no puedo, no estoy en mi casa. Sí, está en el hospital. Si no le escucho, se me entrecorta, pastor, no puedo entender, va a disculpar. Ya está bien, no hay problema. Ahí te apague temporalmente su micrófono. Y sigamos con quién le toca. La hermana Esther Noemí Sánchez. La misma pregunta, ¿puede responder? Dice de su misericordia, ¿Ya? su proeza, Sí. y que esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Sí.
Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y los ricos los envió vacíos. Socorrió a los de Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Sí, correcto. Entonces esas son sus acciones. O sea, algunas de las acciones que en este caso menciona María cuando está cantándole una canción, un salmo al Señor que le compone. A ese salmo, a esa canción o esas palabras se le llama el Magnificat, le llaman los teólogos, significa lo mejor, digamos, de un cántico de alabanza a Dios, más o menos, en ese sentido. Para la hermana Darling, pregunta 14, sigamos a ver, ¿dónde está la pregunta 14? Dice, ¿en qué sentido Dios es santo en su naturaleza, es decir, en su ser? Ilustre esto. En su naturaleza Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén. Entonces la luz sería una ilustración de la santidad de Dios en su ser, ¿no? En él no hay tinieblas, no hay nada oscuro. En el Nuevo Testamento, en 1 de Juan capítulo 1, cuando habla de nosotros, por ejemplo, dice que el que está en la luz viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, pero el que anda en oscuridad, por supuesto, no viene a la luz. En ese sentido, debemos estar como hijos de Dios e hijas del Señor, receptivos, abiertos, digamos, a que otra persona pueda a veces exhortarnos, a veces consolarnos, a veces reprendernos, a veces enseñarnos todo lo positivo, por supuesto, lo que se relaciona con la palabra del Señor, porque si somos hijos de luz, tenemos que venir a la luz para que las obras se manifiesten. Por ejemplo, un versículo en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que no podemos o no debemos encubrir o andar a oscuras, podríamos decir, engañando o queriendo engañar a los demás. Aunque engañemos a los demás, a Dios no lo podemos engañar. Por eso es mejor ser transparente, ser sincero. Si uno está mal, decir, estoy mal, pido oración, ¿no? Porque estoy mal, necesito esto, he hecho esto, ¿no? Necesito su ayuda, me levante. Entonces, Dios y también uno, como hermano o como pastor, tiene que ayudarlo a levantarse. Sigamos. Pregunta 15. ¿Cuáles son las tres maneras en que Dios es santo? Ilustre cada una de las tres maneras. A ver, Iseta, Elvi. Sí, puse las tres maneras en que Dios es santo. Uno, Dios es santo en su posición. Segundo, Dios es santo en sus acciones. Y tercero, Dios es santo en su naturaleza. Entonces, en la posición, podríamos decir de que Dios es poderoso, ¿no? Es grande, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, esa es la posición de Dios. Él está sentado, dice, sobre los cielos de los cielos. No pueden contar la grandeza del Señor. Sus acciones, cuando se refiere la santidad mostrada en las acciones, que Él es justo, Él es misericordioso, Él es correcto, es verdadero, no hay sombra de luz en las acciones, ¿no? Y en la otra posición sería en su naturaleza, ¿no? Dios es amor, pero también es, si nosotros cometemos pecados, Él no nos va a dejar pasar un alto, es justo y sus juicios son correctos y son verdaderos. Ya, bien. Entonces, con ilustraciones, digamos, hay muchas ilustraciones de muchas formas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo importante es que poco a poco, digamos, podamos describir en este caso las características de la santidad de Dios, tanto en su ser, por ejemplo, en su ser, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, perdonador,
lento para la ira, grande en misericordia. Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Dios sana, Dios omnipotente, Dios trascendente. Todas esas serían características, pero de su ser. De su posición, Dios es santo porque está por encima, ¿no?, de toda autoridad. Es único en su santidad, no hay como él, digamos, en santidad. Actualmente el Papa del Vaticano, uno de los títulos que le atribuyen, dice su santidad, digamos, ¿cómo se llama el Papa actual? Francisco. Pero en realidad el título es demasiado grande, solo Dios se merece ese título, su santidad, así con mayúscula, porque Él sí es santo. Por la gracia de Dios, por supuesto, si nosotros nos hemos arrepentido, como enseñábamos ayer, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, somos justificados, y de acuerdo a 1 Corintios 1:30, también somos santificados por Jesucristo cuando nos hemos convertido a Él, cuando hemos nacido de nuevo. Pero si yo, en este caso el Papa, supongamos que haya nacido de nuevo, pero al mismo tiempo comete idolatría, y donde va, motiva la idolatría, y la idolatría es un pecado contra la santidad de Dios, y una desobediencia directa a que Dios dice, solo yo tengo que ser adorado. Entonces, por supuesto, en este caso, por una parte estaría él en pecado, y por otra parte no se merece el título de su santidad. Sería como una ofensa, más que una ofensa, uno toman como le llaman ellos un término, no me acuerdo el nombre técnico en este momento, cuando una persona comete este pecado, ¿no? Su santidad no merece ni el Papa Benedicto, ningún Papa, ¿no? Porque inclusive, si es que no lo saben ustedes, por ejemplo, algunos católicos siguen rezándole para que salga del purgatorio, digamos, el Papa Juan Pablo I, Juan Pablo II, los que han muerto, ¿no? Entonces, si le están rezando es porque no han, uno, que no comprenden la Biblia, y por otra parte, dan por hecho que están pagando sus culpas, sus penas, sus pecados, en otras palabras, en el purgatorio, por eso quieren sacarlo. Entonces, pero en ese sentido, si es que están pagando sus penas, culpas en el purgatorio, entonces no se merecen el término su santidad, ¿verdad? Sería una contradicción, porque solo Dios es santo, y con esos términos, santo, 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 ¿no? Jehová de los ejércitos. Sigamos. Eso, entre paréntesis, le hago ese comentario, no está ahí en el libro, pero pienso que puede ser una ilustración para comprender. Sigamos la pregunta 16. No sé, entró el hermano Cristian Delgado, no sé si hizo o no hizo, si me escucha o no me escucha. Enseguida vamos a ver. Pastor, estoy sin las estoy de dije que estábamos en el médico, por este motivo un poquito estamos más escuchando la enseñanza. Está bien, de acuerdo. Pregunta 16. ¿Cuáles son los 3 aspectos o lados de nuestra santidad? Vuelve a repetir, ¿no? En este caso hay un dibujo ahí que ya lo hemos dicho, sería la santidad posicional, la santidad, ¿qué más? De nuestras acciones. De nuestras acciones, ahí está ese cuadro en Cristo, y la santidad Y nuestra condición. de nuestra condición en el ser. En el ser, solamente el Espíritu Santo puede trabajar para perfeccionarnos. Se relaciona con ese pasaje bíblico que yo mencionó la hermana Darlene hace rato, de que hasta que para que seamos transformados a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ayer mencionamos ese pasaje bíblico en la predicación, porque yo prediqué en realidad esta parte, pero relacionada con nosotros, ¿no? Los hijos e hijas de Dios. La santidad de nuestras acciones, la santidad de nuestra condición y la santidad de nuestra posición. Digamos, pregunta 17. ¿Qué significa ser santo en nuestra posición?
Para el hermano Darling. Ser santo en nuestra posición porque somos justificados, somos miembros santos de la familia de Dios por medio de la cruz. Dios nos hace posible nuestra posición de la santidad. Por medio de la cruz, Dios nos hace posible la posición de la santidad. Sí. Entonces, una santidad, aquí de paréntesis le llaman santidad imputada, o sea, Dios nos asigna esa santidad porque Él es santo y solamente puede relacionarse con las cosas limpias o santas. Entonces, a través de Cristo somos santos. Pastor, perdón. Sí. Cambiamos también de estar apartados de Cristo a estar en Cristo. Muy bien. Excelente. Digamos, pregunta 18. Para la hermana Esther Noemí Sánchez. Yo no la escribí, la 18. ¿Dónde estamos? La base del triángulo influye en los otros dos lados del mismo. ¿Qué significa eso, hermana Noemí? Hermana Esther Noemí. O Melvin, si tenés activado, si tenés la respuesta. La pregunta dice, explique la base del triángulo. ¿La base del triángulo incluye en los otros lados del mismo? O sea, en mi posición, mi respuesta sería que sí. Porque si yo, por ejemplo, en mi posición, como dijo la pregunta anterior, la respuesta anterior, la hermana Darling, si yo, aún siendo pecadora, no merezco el perdón del Señor, pero Él a mí, a través de Jesucristo, me declara santa, ¿verdad? Entonces, me justifica. Entonces, a partir de ese momento, yo voy en progreso, voy creciendo. Eso va a ayudar, digamos, a que mi posición demuestre a través de mis acciones, por medio del hacer, ¿no? Mi obediencia, mi consagración, mi búsqueda, hambre y sed de la palabra del Señor. Entonces hace eso de tal manera que también me ayuda en la condición. Entonces me hace sentir como una hija de Dios, como una victoriosa, pese a los problemas y dificultades que yo pueda pasar en el día a día. Entonces considero de que sí, digamos, mi posición como una hija justificada por la sangre de Jesucristo me ayuda a cambiar mi actitud, a hacer cosas que agradan a Dios y de tal manera a ser una persona diferente que va en pos de la santidad que Dios ha prometido. Gloria al Señor. Pregunta 19, vamos para adelante. ¿Quién le tocaría? Mano Regis, ¿está? Dice, ¿en qué se diferencia la santidad en nuestras acciones de la santidad en nuestra posición? Creo que no está el hermano Regis, ¿no? ¿En qué se diferencia la santidad de nuestras acciones de la santidad de nuestra posición? ¿Quién quiere contestar, hermana Darling? Pregunta 19. Amén, pastor. Nuestra santidad aumenta, nuestra santidad en las acciones aumenta cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Dios. Nuestras acciones y actitudes santas maduran. Nuestras acciones y actitudes santas maduran cuando tenemos comunión con el Dios Santo. Somos llenos del Espíritu Santo y andamos en el Espíritu. La santidad en la posición enfatiza nuestra condición, que somos justificados, somos los hijos de Dios. Eso es, pastor. Ya. Somos en nuestra posición. Ya, gracias. Pregunta 20.
en el triángulo de la santidad, ¿qué enfatizan las dos esquinas inferiores? Hermana Noemí. Elvi, ¿puedes apagar tu micrófono? Voy a cerrar la puerta, le dice la otra. Mano Regis, usted está hablando también. ¿Puede responder la pregunta 20? En el triángulo de la santidad, ¿qué enfatizan las dos esquinas inferiores? ¿La hizo esa? ¿No hizo? No. Ya. Apaga un minuto su micrófono, después le pregunto. Hermana Esther Noemí Sánchez, en el triángulo de la santidad, ¿qué enfatizan las dos esquinas inferiores? Esther Noemí Sánchez ya salió, no está en este momento. Vamos a terminar enseguida, se va a cortar y vamos a volver a ingresar ya, porque falta todavía. ¿Ya? Ahorita lo cortamos mejor para volver a ingresar. Falta un minuto. ¿Ya? Lo cortamos entonces y dejamos. Y dejamos temporalmente para volver a ingresar. Dios los bendiga. Hermana Darling va a volver a ingresar hoy, el otro día no ingresó la segunda parte. ¿Ya?